Les invito a que abran la palabra del Señor del Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 45 al versículo 57. Dice así la palabra del Señor: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana que nos das la bendición de poder venir hasta el trono de tu gracia, Señor, y así como dice tu palabra en Hebreos, encontrarnos y aferrarnos a ese oportuno socorro, Señor. Y ese oportuno socorro, como dice tu palabra, Señor, es el Evangelio, es tu Evangelio, es la buena noticia de salvación, Señor. Y es oportuno, Señor, y es oportuno porque sabemos que sin ti, Señor, sabemos que sin tu Evangelio estamos condenados al infierno, estamos condenados a la perdición. Y por eso es que son buenas noticias, Señor. Son buenas noticias porque nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, ha venido a este mundo, vino, y solamente por su sangre y por su sacrificio podemos alcanzar salvación. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites venir sin ninguna oposición, sin ni nada que nos impida venir a este lugar, sin nadie que nos persiga, que las autoridades, Señor, tú has puesto de que nos den el permiso para poder venir sin ninguna objeción. Señor, gracias porque podemos venir a este lugar y nos has provisto de este lugar, Señor, para venir y contemplar tu rostro y para abrir las Escrituras y para que sean ellas las que nos hablen, Señor, y no el hombre, Señor. Así como dice tu palabra en Timoteo, que en los tiempos postreros vendrán muchas personas con comezón de oír tu palabra, pero se encontrarán con muchos engañadores y con muchos falsos profetas que se proclamarán a sí mismos y que dejarán tu palabra y se volverán a las fábulas. Señor, líbranos de eso, Señor. Líbranos de eso y que sea tu palabra la que nos ministre, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos ministre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y Señor, tú sabes de mis incapacidades, pero sabemos que solamente a través de ti y en ti somos capaces en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por mis hermanos. Pon nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, dispuestos a tu palabra, Señor, y a gozarnos y a deleitarnos en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos leído ya la porción que nos toca el día de hoy y vamos a recordar un poco de dónde venimos y venimos recordando ya del Evangelio de Juan. Estamos en un evangelio crucial, el capítulo 11
es crucial y les voy a decir por qué. El bosquejo que los hermanos y los eruditos proponen del Evangelio de Juan es que en el capítulo 1 es el prólogo del Evangelio, es decir, ahí se presenta el objetivo principal del Evangelio, todo lo que es el capítulo 1 que ya hemos venido estudiando. Del capítulo 2 al capítulo 10, que ya lo hemos estudiado, y en el capítulo 10 que termina con Jesús proclamándose como el buen pastor, y hemos visto a través de estos capítulos cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Hemos visto cómo Jesús le da de alimentar a las 5,000 personas, y hemos visto varios milagros y varias señales que el Evangelio data. Y estos capítulos, del capítulo 2 al capítulo 10, es lo que los escritores y los que han hecho el estudio del Evangelio de Juan, es el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús aquí no estuvo escondido, estuvo delante de todos, delante del pueblo, delante de los judíos, delante de todos, ministrando y proclamando las buenas nuevas. Del capítulo 5 al capítulo 7, como hemos estudiado, es el inicio de la oposición del ministerio de Jesús. Y del capítulo 8 al capítulo 10 hemos sido testigos, hermanos, de la intensificación de la oposición al ministerio de Cristo. Ya estaba intensificado la oposición del pueblo, de los judíos, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, hermanos, este capítulo 11, al igual que el capítulo 12, como lo vamos a ver, es una especie de bisagra. La bisagra que une el ministerio público de nuestro Señor Jesús contra el ministerio privado ahora de nuestro Señor Jesús. El ministerio privado de nuestro Señor Jesús, que lo vamos a ver en los capítulos 13 al 20, es el ministerio únicamente privado con sus discípulos de nuestro Señor Jesús. Y este capítulo 11 pues forma esa especie, ya lo dije, como de unión, como de bisagra entre el ministerio público y el ministerio privado. Y el capítulo 21, que es el último capítulo del Evangelio de Juan, pues es el epílogo. ¿Ok? Entonces, hermanos, recordemos de dónde venimos, y este culto y este mensaje del Señor espero de verdad que sea para mucho confort de nosotros, que nos hable nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, como ya hemos orado. Y estudiamos la semana pasada con nuestro hermano la resurrección de Lázaro. Una gloriosa explicación, una gloriosa predicación de lo que sucedió en aquel día cuando nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro. Ahora, la resurrección de Lázaro, hermanos, es uno de los milagros, por no decir que es el milagro más dramático de los evangelios. Con este milagro, nuestro Señor Jesucristo estaba directo ante la muerte, ante su enemigo y ante lo que él se iba a enfrentar en unos días en la cruz del Calvario. Y este milagro lo iba a llevar directamente, y él estaba consciente de eso, lo iba a llevar directamente a la decisión judicial de ser muerto, de ser crucificado. En otros estudios ustedes pueden leer más a detalle, y quizá en otras predicaciones que ustedes puedan escuchar, esto lo llaman también como la no vuelta atrás del Señor Jesucristo. Ya no hay vuelta atrás, ya el Señor Jesús, con este milagro, con esta señal que estaba haciendo, estaba declarando que Él era Dios. Estaba, como ya lo dijimos y lo hemos estudiado, hermanos, estaba frente a la muerte. Y de hecho, aquí donde vimos la raíz griega de cuando Jesús llora, y que dice aquí que Jesús, al verlas llorando, y a los judíos, versículo 33 de Juan 11, a los judíos que la acompañaban, dice que también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y podemos nosotros pensar y podemos ver que nuestro Señor Jesús quizás se quebrantó en su espíritu, quizás se dolió de su espíritu, de lo que estaba viendo, de que María y Marta estaban llorando por la muerte de su hermano. Pero más allá del quebrantamiento de nuestro Señor Jesús, esta compunción que tuvo nuestro Señor Jesús es de un enojo a los efectos del pecado que era la muerte. Él estaba
molesto, él estaba enojado de los efectos de la muerte, de lo que ocasionaba, el dolor que ocasionaba el pecado. Hermanos, el pecado ocasiona dolor. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios, no conocía en el sentido del efecto del pecado, porque Él es santo, santo, santo. Y debemos saber que el pecado, el pecar deliberadamente, el practicar el pecado, el estar en pecado, duele en nuestras vidas, nos separa. Y ya lo dijo Pablo en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces Jesús estaba aquí frente, cara a cara con la muerte. Hemos visto también cómo Jesús manda a Lázaro a salir de la tumba. No lo invita, hermanos, y esto también es un mensaje teológico para nosotros, que quizá hemos sido enseñados a través de nuestra vida, que debes de invitar al Señor a tu corazón, que debes abrirle al Señor tu corazón. Pero cuando vemos este pasaje teológico y vemos aquí a nuestro Señor Jesús diciendo: Lázaro, ven fuera, no vemos en ningún momento que el Señor lo esté invitando a revivir, a resucitar. El Señor está ordenando a Lázaro a salir fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, en la condición que estaba, ¿y en qué condición estaba? Muerto. Y ya nos decía nuestro hermano Dan la semana pasada, y se iba a Efesios 2, donde Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hacía la explicación Pablo ahí en Efesios 2, que esa es nuestra condición sin Cristo. Esa es nuestra condición en pecado, que estamos muertos. Y un muerto no puede oír, un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Pero ¿quién es el que da la vida? El dador de vida y la vida misma. Y aquí mismo el Señor lo había dicho, ¿no? Dice: yo soy la resurrección y la vida. Se lo decía a María, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le decía: ¿crees esto? Jesús estaba aquí diciendo que Él era el dador de vida y que Él era la vida misma. Entonces, este milagro nos lleva directo a la decisión judicial de matar a Jesús. Una vez que el Señor Jesús resucita a Lázaro, dice aquí el versículo 45, que hemos leído ya el pasaje, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Y bueno, podemos ver en el Evangelio, y también lo veíamos la semana pasada, que estos muchos judíos son los que habían venido a acompañar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Esta familia era una familia conocida. Y por lo que vemos también en el pasaje del capítulo 12, del derramamiento de este perfume de alto costo, podemos ver y también podemos denotar que esta familia era, vamos a decirlo de esta forma, de un estatus alto. Tenía ingreso, tenía el poder adquisitivo. Entonces, por lo mismo, muchos judíos, al conocer a esta familia, vinieron para lamentarse por la muerte de su hermano Lázaro. Entonces dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahora, hemos visto ya también a lo largo de nuestro evangelio, hermanos, que muchas veces se nos dice que los judíos creen en Jesús, ¿no es cierto? Hemos visto ahí en las confrontaciones que los judíos creen en Jesús e inmediatamente empiezan a confrontarlo, empiezan a dudar de Él. Entonces, podemos pensar que a lo mejor esos judíos creyeron en el sentido de que vieron la resurrección de Lázaro, pero no una creencia salvífica, no una fe salvífica, porque vieron con sus ojos lo que Jesús había hecho, pero no es necesario, más bien no, claro que es suficiente creer, pero hemos visto también que no solamente es creer y apartarse, sino que es creer y perseverar, mantenerse, y eso solamente nos los va a dar y nos los da el Espíritu del Señor. Aquellos que dicen: creo en el Señor,
pero no tienen intimidad con el Señor. Aquellos que dicen creo en Jesús, pero no hay un compromiso con Jesús, podemos ver que no han nacido de nuevo. Eso es lo que la Biblia enseña. Es lo que estamos viendo aquí a la luz del Evangelio de Juan. Sí, el Señor nos invita a creer, por supuesto, pero hemos visto también que es necesario también permanecer en Cristo. Ahora, es posible también que muchos de los que vieron el milagro de lo que había sucedido, de la resurrección de Lázaro, sí hayan creído que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Hayan creído que verdaderamente Jesús era el Mesías. Claro que sí pudo haber pasado. Ahora, hermanos, estamos viendo un milagro de resurrección. Yo les pregunto, ¿es la primera vez que Jesús resucita a una persona? Ya había por lo menos datados, por lo menos 2 personajes que habían sido resucitados. ¿Quién me dice cuáles son? De Jairo, la hija de Jairo, y el otro era el hijo de la viuda de Naín. Cuando iban cargándolo ahí en el ataúd, dice ahí en el Evangelio, ¿no? No está aquí en Juan, pero está en los Evangelios sinópticos, que iban cargando el evangelio, iban cargando el ataúd, y el Señor Jesús le dice a él, levántate. Y dice que se levanta y empieza a hablar. Imagínense, ¿no? El muerto de la viuda de Naín, ¿no? Y bueno, también el hijo de Jairo, ¿no? No es la primera persona que resucita el Señor, pero sí es la primera persona que resucita después de 4 días muerto, ya en un estado de descomposición del cuerpo. Lo hemos visto y viene también datado. Juan también nos los da y dice que sus hermanas dijeron: Señor, el cuerpo ya huele feo, el cuerpo ya hiede, ya está en descomposición. Digo, William, que es médico, nos puede decir en qué momento. Pues yo creo que desde que nos morimos empieza el proceso de la descomposición del cuerpo, ¿no? A mí me encanta eso. Yo no soy médico, pero creo que a los 2 días o a las horas ya empiezan, a los 2, 3 días ya empiezan a salirnos hasta gusanos de las narices y de todas las... O sea, ya hay un proceso de descomposición del cuerpo, y esto no es la excepción. Ya estaba en un proceso de descomposición Lázaro. Y el resultado, como lo vimos, es que creyeron en él. Difícilmente podemos dudar que ese día de la resurrección milagrosa sí se hayan agregado al rebaño muchos creyentes sinceros que creyeran en Jesús como un Salvador. Versículo 46 dice: pero algunos de ellos, o sea, ¿de quiénes? De los que creyeron. Pero algunos de ellos, de estos judíos, y recuerden, hermanos, que siempre los milagros de nuestro Señor Jesús causan división. Siempre. Los que creen y los que no creen. Los que lo siguen y también aquellos que lo quieren apedrear. Siempre hay una división. Y aquí no es la excepción. Y aquí entonces hay una división de aquellos que creen en Jesús y se quedan con él, pero hay otros. Versículo 46 dice: pero algunos de ellos, otra vez una división, ¿qué hacen? Dice versículo 46, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y tú puedes pensar, bueno, fueron a los fariseos y le dijeron verdaderamente, como dijo el ¿cómo se llama? Que estuvo cuidando al Señor Jesús, el centurión, gracias hermano, que dijo verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Cristo. No, dice que estos hombres fueron a los fariseos, pero con otro objetivo. El objetivo de acusar a nuestro Señor Jesús, a este milagrero, a este hacedor de milagros. Ciertamente los milagros de Jesús siempre causan división. Acababan de presenciar el milagro culminante del ministerio público de nuestro Señor Jesús, y ciertamente Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, como lo habíamos visto, ya había hecho también otros milagros, y estos hombres no solamente habían visto el milagro de la resurrección de Lázaro, también habían escuchado el mensaje del evangelio por parte del Señor Jesús.
Estos hombres que fueron a acusar al Señor Jesús, escucharon de viva voz de nuestro Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Lo que acababa de decir Jesús no solamente son palabras del evangelio, sino son sus atributos. Son atributos que se le atribuían únicamente a Dios, a Jehová Dios, de dar vida y de quitarla. Y esto lo podemos encontrar, hermanos, en Deuteronomio 32. Ahí en Deuteronomio 32 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Ya vieron ahí? Ahí está hablando Jehová Dios. Deuteronomio 32:39 dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, también encontramos que dice: Jehová mata y él da vida. Esto es importante, hermanos, entender el contexto en el cual se está desenvolviendo esto, porque por nosotros lo podemos leer así, y que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero esto que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo para los judíos era directamente al Antiguo Testamento, diciendo: ¿quién es el único que puede dar la vida? Dios, Jehová, Yahvé, es el único que puede dar la vida. Y este hombre que está aquí frente a nosotros nos está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Ahora, esto el Señor Jesús lo dijo antes de resucitar a Lázaro. Y después de decir estas palabras, como ya hemos sido enseñados la semana pasada, vimos y ellos vieron con sus propios ojos físicos la resurrección de este hombre. No era un palabrero, no era alguien que dice: va a suceder esto, y no sucedía, como hoy en día muchos han dicho que van a suceder cosas y no suceden. No, el Señor Jesús, inmediatamente de que está proclamándose Él como la resurrección y la vida, en ese momento Él le dice a Lázaro y ordena a la muerte que desate a Lázaro, y Lázaro sale fuera. Y aquí vemos también algo glorioso, hermanos. Vamos sacando ahí lecciones de este pasaje que estamos leyendo. Estamos viendo a la muerte sometiéndose a Cristo. ¿No es cierto? Y vemos también en Apocalipsis que la muerte va a ser el último enemigo que va a derrotar Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver hasta nuestros días? Bueno, porque hay gente que sigue muriendo. Hay cristianos que siguen muriendo, y sabemos nosotros, si el Señor no viene antes, que nuestro destino va a ser morir en este cuerpo físico. Y esa es la muerte física. Y es el resultado de nuestra condición en pecado, de nuestra condición caída. Que nuestro cuerpo, conforme van pasando los años, va desgastándose, como diría el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo se va desgastando, y va a haber un momento, y lo podemos ver también con nuestros abuelitos, con las personas que ya son mayores, que ya están desgastadas, que hay enfermedades justamente por el pecado. Por el pecado. Pero aquí está diciendo nuestro Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí nuestro Señor Jesús está hablando no de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. De no creer en nuestro Señor Jesús como Señor y como Salvador. Estos judíos que se van a ver a los fariseos, y es lo que les decía yo al inicio, no van para decir que verdaderamente Jesús es el Mesías. No,
sino para convencerlos de que había que tomar acciones drásticas en contra de Jesús. Tenían enfrente, hermanos, en sus narices al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, al mismo Dios haciendo milagros ante sus ojos, y no podían ver que era el Mesías. No podían ver, estaban cegados. Con razón, Juan 1 en su prólogo, el mismo Evangelio de Juan, en Juan 1:11 dice que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Vean cómo desde el principio Juan en su Evangelio está diciendo: Jesús vino a lo suyo y los suyos, su pueblo, Israel, el Israel étnico, los judíos, no lo recibieron. Y aquí estamos viendo cómo los judíos están rechazando categóricamente, y lo hemos visto a través del Evangelio, rechazando una y otra vez a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como Dios mismo encarnado, a Jesús como el Logos, como el Verbo, como aquel que hizo los cielos y la tierra. Lo estaban viendo aquí haciendo estas señales, diciendo: yo soy Dios. Estaba enfrente de sus narices y se resistían. Me recuerda a Romanos 1. En Romanos 1 dice Pablo ahí que aquellos que resisten la verdad del Evangelio, y en la raíz griega de ese resistir pone el Evangelio como una especie de resorte, hermanos. Y es lo que el mundo hoy en día hace, ¿no es cierto? Está resistiendo con la maldad, con el pecado, y está tratando de callar y opacar a aquellos que hablan de la verdad, y está dándole realce el diablo, el príncipe de este mundo, a aquellos que vienen solamente con palabrerías, para aquellos que quieren escuchar únicamente lo que quieren escuchar, pero no el Evangelio de Cristo, que se ha revelado ante nosotros con poder. Juan 1:4 igual, el mismo Evangelio dice que en Él, en Cristo estaba la vida. En Cristo estaba la vida. Cristo es la vida misma. Él es vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, dice aquí que, versículo 46, que fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Versículo 47 y 48 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Hermanos, este momento, de verdad, que el Señor nos ayude y el Señor me ayude, su Espíritu me ayude a poderlo transmitir con ustedes. Estos hombres que están aquí reunidos es lo que nosotros conocemos como el Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín, hermano? Bueno, el Sanedrín era el máximo órgano religioso y judicial judío en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos del Segundo Templo. Ahora, ¿cómo estaba conformado el Sanedrín? Si alguien no sabe, bueno, hoy lo vas a aprender. El Sanedrín estaba conformado por 71 miembros. Eran 70 miembros más el sumo sacerdote como presidente. Eran 71 personas que estaban ahí. ¿Y quiénes eran estas 71 personas? Bueno, eran principales sacerdotes. Es decir, había el sumo sacerdote en función, el actual sumo sacerdote, y también había ex sumos sacerdotes, es decir, ex sumos sacerdotes que habían antes, pero que hoy en día ya no eran sumos sacerdotes, pero estaban ahí reunidos en el Sanedrín, ¿sí? Y también había miembros de familias sacerdotales influyentes. ¿Ok? Entonces había principales sacerdotes. ¿Cómo más estaba conformado el Sanedrín? Por ancianos. Ahora, no eran viejitos, no. Ancianos eran líderes laicos de familias prominentes, aristocracia judía, es decir, gente que tenía poder, influencias, dinero, relaciones, ¿sí?
dueños a lo mejor de negocios, gente influyente en la política, esos estaban ahí metidos, ¿sí? Y también estaban los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, pues los expertos en la ley, en la Torá. Muchos eran fariseos, ¿sí? Intérpretes oficiales de la escritura, pero también había saduceos. Fariseos y saduceos, en su gran mayoría, hermanos, eran saduceos. Entonces, así estaba conformado el Sanedrín. ¿Y cuáles eran las funciones del Sanedrín? Bueno, tenía al menos 4 funciones. Y esas funciones, hermanos, es que ya lo dijimos, era la máxima autoridad religiosa judía y judicial. También eran responsables de la interpretación de la ley. O sea, lo que ellos decían de cómo era interpretada la ley, así se tenía que escuchar y decir. También eran responsables de los juicios religiosos. También eran responsables de la supervisión del templo. Y la última, también en ciertos casos, también hacían funciones judiciales civiles. ¿Qué es esto? Pues lo que querían hacer con el Señor Jesús, que era sentenciarlo y matarlo. Solamente que estas acciones o esta acción de las funciones judiciales civiles estaban limitados bajo Roma. Bajo el dominio romano no podían ejecutar pena capital sin la autorización romana, lo cual explica por qué llevaron a Jesús ante Pilato. Ahora, Pilato, hermanos, también si alguien no lo tenía tan claro, Pilato no era el emperador de Roma. Pilato era el gobernador que Roma había destinado para gobernar a Judea. ¿Sí? Entonces, Pilato era el gobernador, así como hoy en día, ¿no? El responsable de Roma con los judíos. Ahora, fíjense lo que están diciendo, hermanos. Están aquí estos hombres, ancianos, escribas, principales sacerdotes, y en lugar de estar diciendo, hermanos, realmente ha llegado el Mesías. Realmente ha llegado aquel hombre del cual hablaron los profetas, Daniel, Ageo, Miqueas, Jonás, Ezequiel. Aquel hombre que iba a venir por nosotros y que era Dios mismo, como lo leíamos en Ezequiel 34, que decía Jehová, yo mismo iré. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Yo mismo iré y los pastorearé, decía Jehová. Y en lugar de ver eso, aquí estaban los intérpretes de la ley. No eran hombres indoctos, sabían la ley, sabían lo que decían las escrituras, los profetas, los salmos. Y en lugar de estar viendo que realmente la escritura se estaba cumpliendo ante sus ojos y viendo un hombre, ciertamente hombre, pero que estaba resucitando con el poder de resucitar, de dar vida después de 4 días, estaban teniendo un tiempo para decir, ¿qué vamos a hacer con él? Es contradictorio, hermanos. Es de verdad difícil de creer. Y les digo una cosa, hermanos, nosotros no estamos muy lejos de ser como ellos. Porque podemos verlos a estas alturas y decir, ay, ¿cómo voy a creer? No, hermanos, nosotros estaríamos igual o peor sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin el Espíritu que hoy en día, por su gracia y por su misericordia, opera en nosotros. Estaríamos igual, ciegos, inertes ante el Evangelio. Admiten abiertamente, y notémoslo ahí, hermanos, notemos que dicen ahí en el versículo 47, ¿qué haremos? Porque este hombre están reconociendo que hace no poquitas señales, o como que a veces sí y a veces no, no, está diciendo que hace muchas señales. O sea, están declarando y están reconociendo que Jesús hace muchas señales.
Y dice, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Versículo 48 dice, si le dejamos así, o sea, que siga haciendo muchas señales, que siga levantando muertos, que siga sanando cojos, que siga haciendo muchos milagros, ¿qué va a pasar? Dice, todos creerán que Él es el Mesías. Es lo que Juan decía acá. Entonces es lo que ustedes estaban esperando, ¿no? Podemos pensar nosotros. Ustedes estaban esperando al Mesías. Dice acá, todos creerán que en Él. Y vean lo que dice acá. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué pueden encontrar en ese nuestra? ¿Qué les salta a la luz ahí? Egoísmo, ¿no es cierto? Posición política, cargos dentro de la iglesia, ministerios dentro de la iglesia, importancia ante los hombres y no ante Dios. Dice aquí, si dejamos así, todos van a creer en Él y vendrán los romanos. ¿Y por qué decían esto, hermanos? ¿Por qué decían que todos van a creer en Él y creerán en Él? Ahora, algo importante también que de repente no lo tomamos en cuenta, hermanos. En este Sanedrín estaba Nicodemo. ¿Sí? Y en este Sanedrín estaba también José de Arimatea. Nicodemo, como ya lo hemos estudiado en Juan 3, fue aquel que se acercó a Jesús en la noche. Y verdaderamente, por lo que leemos ahí, Nicodemo fue alcanzado. Nicodemo creía que Jesús era el Mesías. Y José de Arimatea, que también era un miembro del Sanedrín, tenía mucho dinero, lo podemos ver ahí, que él pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y dice que el Señor Jesucristo es sepultado entre los ricos, en esta tumba que tenía preparada José de Arimatea. Entonces, en este Sanedrín estaba José de Arimatea, estaba también Nicodemo, pero notablemente había mucho mayor oposición que lo que ellos podían opinar. Todas las decisiones que se hacían dentro del Sanedrín eran a opinión, era a votación. Ahora, vemos aquí que dicen acá, si creen en Él, van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Y como ya lo vimos, Roma, ellos dependían de Roma judicialmente. Había un gobernador que era en ese momento Poncio Pilato. Y Roma les permitía una cierta autonomía religiosa. Sí tenían cierta libertad para hacer estas cosas y para tener, pues ya lo vemos acá, su lugar santo, que es el templo, ¿sí? Y su nación, que eran los judíos, Israel. Pero Roma reprimía brutalmente cualquier movimiento que pareciera político o mesiánico. Si ellos empezaban a escuchar, los romanos, que había un Mesías, o que había llegado ya el Mesías, un libertador, ¿qué iba a hacer Roma? Iba a llegar directamente a sitiarlos, a someterlos, a matarlos y a destruir toda su religión. Para Roma, un Mesías podía significar un rey rival, rebelión del pueblo, una amenaza al orden imperial que tenía Roma en ese tiempo. Yo me imagino Roma, podemos ver quizá, y eso lo habla Apocalipsis, como las bestias, la bestia que sale de la tierra y la bestia que sale del mar. Y la bestia que sale la bestia que sale del mar es aquella que siempre son los gobiernos políticos, todo lo que gobierna el mundo. Y ha sido Roma, en este tiempo era Roma. En el Holocausto pues fue Alemania. Y así hemos visto a través del tiempo cómo siempre hay gobiernos que buscan gobernar el mundo. Hoy podemos pensar en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por todo lo que está sucediendo, ¿no? Y Apocalipsis, digo, no es el tema, pero se relaciona. Apocalipsis lo llama como aquella bestia que sale del mar.
Entonces, Roma en ese momento era el que tenía toda la autoridad sobre el templo, sobre la nación. Y por eso dicen ellos, nuestro lugar santo. No, y dicen nuestro lugar santo, no dicen el lugar de Dios. Vean cómo es importante esto. En lugar de que ellos estén pensando en la gloria de Dios, están buscando y están pensando en lo que ellos tienen. El Sanedrín estaba más preocupado por preservar su posición, su estabilidad institucional, que por discernir que estaban ante el mismo Mesías prometido, ante Dios mismo. No estaban dispuestos a renunciar a su comodidad. Y aún no llegamos a la aplicación del mensaje, hermanos, pero es algo que también a nosotros nos puede pasar por servir al Señor. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad y tomar nuestra cruz todos los días. Y estos hombres estaban viviendo eso. Ellos decían, van a destruir nuestro templo, van a destruir nuestra ciudad, nuestra identidad. Preferían esa comodidad temporal que ver y reconocer al Mesías. ¿Cuál era el razonamiento político y pragmático, hermanos, del Sanedrín? Y lo podemos ver, pragmático quiere decir que es práctico. Y estos hombres eran muy prácticos. Y decían, bueno, este hombre, Jesús, hace señales. Sí, bueno, las multitudes lo siguen, ¿sí? Y si lo proclaman rey y Mesías, Roma va a venir y va a destruirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como vamos a perder el templo y la nación, necesitamos matar a Jesús. Para que esto no suceda, necesitamos matar a Jesús. Ahora, desde un punto de vista político, hermanos, era un cálculo realista. Y déjenme decirlo de esta forma, era un cálculo realista. Pero era una decisión espiritualmente ciega en la verdad eterna y revelada del Hijo de Dios. Esto finalmente iba a salvarlos en ese momento, en ese periodo de tiempo. Y ciertamente así sucedió, lo vamos a ver más adelante. Ciertamente mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero así como ellos actuaron y en ese momento se libraron de la condenación de Roma, esa misma decisión era algo que los iba a condenar por la eternidad. Estaban, como lo hemos dicho ya, ciegos ante que estaban condenando al Hijo de Dios. Juan 3:19, y lo hemos estudiado. De hecho, ahí en Juan 3, que fue el encuentro con Nicodemo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, y esta es la condenación. Ya se lo había dicho ahí el Señor Jesús a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya está ahí, hermanos, ya el Señor Jesús se lo estaba diciendo en ese momento. La luz vino al mundo, yo vine al mundo, el Mesías vino al mundo, Dios se tabernaculizó, quiso habitar con nosotros, se hizo hombre, como dice Filipenses, se despojó de su gloria, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte. Él vino a este mundo, la luz vino a este mundo, y aquí lo estamos viendo con hechos. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es lo que estamos viendo, ¿no es cierto, hermanos? Están despreciando la luz, están despreciando al Mesías, están despreciando a Cristo, porque estaban amando más sus obras, sus tinieblas, su templo, su nación, lo que ellos eran, sus cargos, lo que tenían. Estaban amando más lo que ellos eran, más que a Dios, más que a Jesús, más lo que los profetas y la Biblia misma enseñaba. Dice que amaban más las tinieblas y que aborrecían la luz, despreciaban la luz porque sus obras eran malas. Y es lo mismo que nos puede pasar hoy en día, hermanos.
no vamos a la iglesia, no tenemos un compromiso con el Señor, no tenemos un compromiso con el Señor durante la semana, no queremos obedecer al Señor al 100% porque aún tenemos obras malas. Y déjame decirte una cosa, hermano, siempre vamos a tener obras malas. Siempre nos vamos a equivocar y vamos a seguir pecando. Ojo, no practicando el pecado. Vamos a pecar porque estamos en nuestra condición caída. Pero gracias a Dios que Él usa de su Espíritu para santificarnos y para buscar esa luz, para buscar a Cristo y para aferrarnos a Él. De otra manera estaríamos, como dice su palabra ahí en Efesios, estaríamos consumidos en nuestros delitos y pecados. Romanos también lo estaría diciendo. Estaríamos condenados en nuestra condición pecaminosa, haciendo cosas que no convienen. Ahí estaríamos nosotros. Ayer me decía un hermano en la escuela, en el centro educativo, dice, hay que orar por nuestros hijos. Hay que orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la condición en que el mundo los tiene, con este movimiento de los Terian y todo esto. Y decía el hermano, podemos nosotros hasta cierto punto, y así me decía, hasta cierto punto cantar victoria, porque el Señor nos ha salvado, nos ha dado un entendimiento, estamos escuchando la palabra de Dios, hemos sido informados, y no solamente informados, sino transformados por su evangelio. Y sabemos, como lo hemos también aprendido, que el Señor, una vez que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros no vamos a caer de la gracia, no por nuestra fidelidad, sino por su fidelidad, por lo que Él es. Pero nuestros hijos aún no. Nuestros hijos necesitan escuchar el evangelio. Nuestros hijos necesitan escuchar el evangelio de la salvación. Ellos pueden caer, ellos pueden caer en ese pecado. Y nosotros somos responsables de llevarlos ante la cruz de Cristo y mostrarles el evangelio. Y sabemos por la palabra del Señor que nosotros como padres daremos cuenta de ello a nuestro Señor. Y como dice Hebreos, temamos, porque hemos visto una y otra vez que todo lo que está escrito se cumple la palabra de nuestro Señor. Juan 11:49 dice, fíjense, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, ya vieron cómo si los cambiaban por año, antes, va de repasada nada más, los sumos sacerdotes tenían que ser sumos sacerdotes hasta la muerte. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aquel que intercedía por el pueblo y aquel que entraba cada año, ¿sí? Y rociaba la sangre para aplacar la ira de nuestro Señor Jesucristo y que de nuestro Dios, que es nuestro Señor, para aplacar la ira de Dios y que no fuéramos consumidos, para que no fuera consumido el pueblo. Y la rociaba cada año. Y eso lo hacía eternamente hasta que Él moría. Pero ahora estos sumos sacerdotes ya no eran puestos por Dios. ¿Quién creen que los ponía? Roma. A modo, gente a modo, gente a su conveniencia, gente que le sirviera para sus cosas perversas que querían hacer los romanos. Y este hombre, Caifás, entra en escena acá. Es la primera vez que Juan menciona a Caifás. Y aquí es donde Juan nos los va a presentar, este sumo sacerdote que nos dice aquí que era uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año y que hace una expresión ahí no tan buena ni tampoco tan amable, y les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, no fue un eufemismo, o no se los dijo de la mejor manera, o buscó las palabras adecuadas, no. Usted les dijo, ustedes son unos ignorantes.
Y no se los está diciendo a cualquier persona, hermanos. Ya lo vimos, se lo está diciendo a los aristócratas, a los intérpretes de la ley, a esta gente que está en opulencia. Son 70 personas que tienen poder ahí en Judea. Y les dijo, ustedes no saben nada. Caifás significa, el nombre de Caifás significa fisonomista. ¿Y qué significa esto? Bueno, es experto, eso es lo que significa el nombre de Caifás, experto en el arte de interpretar el carácter en los rasgos de la cara. ¿Qué tal, hermanos? Eso es lo que significa Caifás. Era un experto en interpretar el carácter de acuerdo a los rasgos de tu cara. Ese es un Caifás. Cuando te dicen, a mí se me hace que ese cuate es medio así, está haciendo Caifás, está haciendo Caifás. O sea, eso es lo que significa Caifás. Ahora, ¿quién puso a Caifás? Como ya vimos, esto era puesto por el gobernador de Judea. Y en ese tiempo, en este año que estamos viendo, que más o menos era el año 30, 33 después de Cristo, ¿sí? Estaba gobernando Poncio Pilato, pero antes de Poncio Pilato, y es un dato también histórico, estuvo Valerio Grato. Valerio Grato fue antes de Poncio Pilato. Entonces, este hombre, este gobernador o prefecto de Judea, se llamaba Valerio Grato. Y este Valerio Grato fue el que puso a Caifás como sumo sacerdote, en lugar de su suegro, que era Anás. Entonces, Anás deja de ser sumo sacerdote y viene su yerno y ponen al yerno como sumo sacerdote, que era Caifás. Pero todavía Anás tenía mucha injerencia dentro. De hecho, Anás estaba aquí en el Sanedrín, seguramente, porque estaban también ex sumos sacerdotes, pero Anás tenía mucha influencia sobre Caifás. Muy bien. Caifás era un hombre, y lo vamos a ver de aquí en adelante, porque aquí entra en escena Caifás, pero Caifás era un hombre perverso. Era un hombre manipulador, astuto, oportunista. No conocía el significado de la justicia y de la honestidad, y ahorita lo vamos a ver también aquí en el pasaje que estamos viendo, y buscaba siempre salirse con la suya a como diera lugar. A como diera lugar. Lo que él quería, y esto escuchen, hermanos, lo que Caifás quería hacer para su conveniencia, siempre se lo atribuía a como que era lo necesario para el pueblo. Era un hipócrita. Y lo vamos a ver no hoy, pero lo vamos a ver más adelante cuando está ante el Señor Jesucristo y lo hace decir que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Este Caifás se rasga las vestiduras como diciendo, me consume lo que estás diciendo. Era un hipócrita. Era un actor que estaba ahí. Caifás no era fariseo. Caifás era un saduceo. Y por los escritos de Flavio Josefo fue alguien que escribió mucho acerca de la historia de los judíos, de lo que sucedió después de los hechos en el año 100, etc. Caifás era un saduceo, y Flavio Josefo dice en sus escritos, que los saduceos eran de conducta salvaje y eran hoscos en sus relaciones. Y lo podemos ver acá, como él se refiere a ellos y les dice, ustedes son unos ignorantes, ustedes no saben nada, no saben ni lo que quieren. No tenía ese filtro, era un saduceo, era un hosco, era alguien que no tenía esa manera. Así eran los saduceos. Sí, aquí lo vemos en su grosera intervención con el Sanedrín, confirmando los comentarios de Josefo. Hermanos, estamos en una ironía teológica. ¿Por qué? Fíjense cómo dice el versículo 50, que Caifás les dice a ellos, ustedes no saben nada. Y versículo 50, ni pensáis, dice Caifás, se lo dice a ellos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
¿Qué está haciendo este hombre? Está diciendo una verdad eterna. Está profetizando. Cuando dice ahí, y de hecho Juan lo va a explicar ahí adelante, Juan 51, que esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí nos está explicando Juan. Dice que no lo dijo por sí mismo. Ahora, vemos aquí siempre en el Evangelio de Juan, hermanos, la soberanía de Dios, pero también nos da la responsabilidad del hombre. Caifás dijo lo que dijo, y lo dijo con todas las intenciones que quería decirlas. Déjenme explicarles más esto. Podemos ver aquí la soberanía de Dios, la providencia de Dios, ¿sí? Y su soberanía. ¿Por qué? Porque Caifás, en su carácter de sumo sacerdote, era el medio por el cual Dios hablaba a los hombres en ese tiempo, y fue usado por el Espíritu Santo para expresar la sustancia del glorioso plan de salvación. Estaba diciendo aquí Caifás el evangelio mismo, el plan de salvación. ¿Por qué? Porque dice aquí, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Y no es lo que hoy en día proclamamos, hermanos. No es lo que hoy en día decimos, que Jesús murió por nosotros y solamente a través de su muerte es que somos limpiados de nuestros pecados. Y aquí Caifás estaba diciendo ese plan de salvación. Él no sabía que iba a suceder eso. Él no sabía que era necesario que Jesús fuese crucificado para cumplir ese plan de redención, ese plan de salvación. Él no lo sabía. Él tenía en su mente que era necesario que Jesús muriera. ¿Para qué? Para salvar su templo, para salvar su religión, para salvarse a sí mismo, para salvarse a todos los que estaban en eso. Él lo dijo con esa intención, pero Dios, en su plan soberano, en su soberanía, en su ciencia, en su omnisciencia, en su presciencia, nos dice Pedro, dice esto profetizando el plan soberano y eterno de Dios. Entonces vemos aquí cómo se entrelaza, hermanos, una y otra vez la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Es decir, Caifás no fue obligado a decirlo. Caifás no entró en un trance y fue posesionado y alguien lo dijo y ¿qué dije? No me acuerdo qué. No, Caifás dijo lo que dijo. Y es responsable de lo que dijo, pero sin saber que lo que acababa de decir era el plan de salvación para todas las naciones. Para ti y para mí, que estamos sentados en este día, aquí escuchando la palabra de Dios. Todos los hombres, la creación de Dios. Escuchen esto, hermanos. Los demonios mismos y el diablo mismo cooperan y obedecen al Dios poderoso y soberano. Siempre pensamos en el yin y en el yang, el bien y el mal, ¿no? No, hermanos, aquí solamente tenemos un rey. Tenemos un soberano que todos están supeditados a él, y lo acabamos de ver, cómo la muerte no puede resistir a Lázaro, y ante la voz de Jesús obedece a Jesús y le dice: Lázaro, ven fuera. Y la muerte no puede retenerlo y lo entrega nuevamente. Es la muerte misma sometiéndose a Jesús. La muerte, que es un enemigo de Dios, la muerte y el Hades,
Dice ahí en Apocalipsis que van a ser echados al lago de fuego, junto con el falso profeta y con el diablo. Pero esta muerte no obedece a Satanás, no. Satanás mismo obedece a Dios. Caifás fue totalmente libre de decir lo que dijo de acuerdo a sus malvadas intenciones, pero Dios dirigió de tal forma la selección de palabras que iban a salir de sus labios de este asesino, para que fueran exactamente lo que se resultara necesario para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor redentor de Dios. Dios puede usar a quien sea para decir lo que Él quiera. Y esto nos hace completamente innecesarios a ti y a mí. Dios puede hacer hablar a las piedras, ¿no es cierto? Dios hizo hablar a un animal, a la burra de Balaam, para proclamar sus verdades. No somos somos especiales porque Él ha querido tratar con nosotros, pero no por lo que seamos nosotros, no porque nosotros podamos ofrecerle algo especial a Dios. No, hermanos. Lo único que podemos ofrecerle nosotros somos nuestro pecado, nuestra incapacidad, nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. Es lo único que tenemos para ofrecer. Pero Él, en su gran amor, como decía al principio nuestro hermano Will y Edgar, tenemos el honor de poder contribuir en su plan divino. Ve conmigo a Hechos 3. Estamos en el Evangelio de Juan. Después de Juan sigue Hechos, que es la continuación de lo que sucedió aquí en la tierra una vez que el Señor ascendió. Pero vamos a Hechos 3. Cuando estés ya ahí en Hechos 3:1, decimos amén. Estamos ahí en Hechos 3:1. Hermanos, no lo vamos a leer todo, es un pasaje glorioso y tendríamos que estudiarlo a cabalidad, pero quiero rescatar de aquí algunas verdades a la luz de lo que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 3, de hecho en el título de sus Biblias dice la curación de un cojo. Y este pasaje nos habla de Pedro y Juan que estaban en el templo. Y este cojo estaba en el templo a la puerta de una puerta que se llamaba La Hermosa. Y dice que Pedro se le acerca, Pedro y Juan le dice, y que lo fijan a los ojos de este cojo y les dicen: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y dice que en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó y anduvo, y entraron al templo y todo el mundo vio lo que estos hombres habían hecho. Y entonces querían rendirle culto a Pedro y a Juan, pero dijeron: no nos vean a nosotros. Lo que acabamos de hacer es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 12. Dice: viendo esto, Pedro 3:12 respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Ya vieron? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y vean lo que dice, hermanos. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿ya vieron?, entregasteis y negasteis delante de Pilato. Les está diciendo a los mismos que entregaron a nuestro Señor Jesucristo y que estaban gritando: crucifícalo. Lo vamos a ver, pero aquí le está diciendo a ustedes, a quien ustedes entregaron ante Pilato, dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis, estoy en el versículo 14, y pedisteis que se os diese un homicida,
y matasteis al autor de la vida. ¿Ya vieron cómo le dice aquí al Señor Jesús? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vean, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Ya vieron, hermanos? O sea, quiero que noten conmigo esto. Yo de verdad espero en el Señor poderlo transmitir. Lo que le estaba sucediendo a nuestro Señor no era algo fortuito. Ya estaba aquí, predestinado desde antes de la fundación del mundo. No fue el plan B, como que, híjole, pues Adán y Eva pecaron y ahora voy a tener que ir yo y arreglarlo. No, hermanos, Dios ya había hecho este plan de venir, de redimirnos, de habitar entre nosotros. Y esto ya estaba anunciado desde la antigüedad. Dice que Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. ¿Y qué había anunciado? Que su Cristo, que su Hijo había de padecer. Y es lo que estamos viendo aquí con nuestro Señor Jesús. Estaba padeciendo. Y aquí nos invita al arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos, lo que está diciendo aquí Pedro. Y Juan dice, así que arrepentíos y convertíos. No les dice, abre al Señor tu corazón, ¿verdad? Invítalo a que venga al Señor tu corazón. No, ¿qué les dice? Arrepiéntanse y conviértanse. Y atrás, si lo pueden leer, también dice, arrepiéntanse y bautícense. Van juntos, hermanos. No es arrepiéntete y déjame lo pienso. No, si ya te arrepentiste, si ya creíste en el Señor de la Biblia, en el Señor Jesús, te tienes que arrepentir, tienes que convertirte y tienes que bautizarte. Ese es el orden bíblico. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean lo que dice el versículo 22, 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios. Esto se los está diciendo a los judíos, hermanos, a los judíos que mataron al Señor Jesús. Y déjenme decirles una cosa, se lo van a decir en la cara a Caifás y a Anás. Dice aquí, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 24, y todos los profetas, vean cómo dice aquí, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Sí. Vean el versículo 6 del capítulo 4. Y déjenme ver dónde tengo que llegar. 4. Estoy un poquito lejos, pero vean. Versículo 6 del capítulo 4 dice, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro les contesta, lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, al Sanedrín. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, le están preguntando que por qué habían sanado al hombre. Vean cómo sigue lo mismo. Ya se había ido el Señor Jesús, ya había resucitado, ya se había puesto delante de ellos, y estos hombres siguen empecinados en que no era el Mesías. O sea, vean hasta dónde llega la ceguera. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, versículo 10 estoy, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y les dicen de Nazaret, para que vean que era Jesucristo hombre,
que Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿ya viste? A quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este cojo que ustedes mataron, más bien este Jesús que ustedes mataron, por su nombre, por su poder, es que este hombre está aquí sano. Y y van a decir algo que muchos de nosotros conocemos, pero ese es el contexto. Dice, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno, y este es el evangelio, hermanos, y por eso no quería dejarlo de leer. Dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, hermanos. No es a través de los santos, no es a través de la Virgen de Guadalupe, no es a través de algún intermediario. Solamente dice aquí en la palabra, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre de nuestro Señor Jesús en el cual podemos ser salvos. Amén. Vean versículo 24. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero si pueden leerlos en su casa, es glorioso esta predicación de Pedro, es gloriosa. Vean ahí como dice en el versículo 24, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esto se lo está diciendo Pedro, dice, y puestos en libertad, pusieron en libertad a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya regresaron con los suyos, con los que creen en Jesús, con la iglesia. ¿Sí? Ya está aquí la iglesia formada. ¿Y qué dicen ellos? Dice, y ellos habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están recitando ahí, hermanos? El Salmo 146. El Salmo 146. ¿Sí? Y dice ahí, porque por boca de David tu siervo dijiste. Y vean esto, hermanos, esto es glorioso. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué salmo es este, hermanos? Es el Salmo 2. El Salmo 2, hermanos, nos está diciendo, está profetizando David lo que iba a suceder en el Sanedrín. Se estaban amotinando los reyes, los sacerdotes, los gobernantes, tramando matar a Jesús. ¿Y qué dice el versículo 27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y vean esto, hermanos, versículo 28. ¿Para qué se reunieron? Esperen, antes de que lo lean. ¿Se reunieron para qué? ¿Realmente para qué se reunieron? ¿Para tramar la muerte de Jesús? ¿Pero qué es? Pero dice aquí Hechos, Lucas, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, lo que estaba sucediendo en el Sanedrín ya había sido dicho por Dios y previsto por Dios, no desde el Salmo 2, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Esto nos enseña una verdad gloriosa, hermanos. Pase lo que pase, gente que se amotine en contra de nosotros y quiera nuestro mal, todo eso el Señor lo tiene bajo su control, porque Él es soberano. Me recuerda a la historia de José. Y no vamos a ir a Génesis, ¿verdad? Pero cuando José se presenta ante sus hermanos,
después de que los hizo ir y regresar y los culpó de ladrones y todo esto. Y cuando José se presenta ante ellos, les dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero sepan ustedes que esto no lo hicieron ustedes. Ustedes lo tenían como otra vez la responsabilidad y la soberanía de Dios. Ustedes, dice ahí, lo hicieron para mi mal. Pero Dios lo ha orquestado para su gloria, para la preservación de su pueblo. Otra vez, la responsabilidad del hombre. Y Dios ocupando todas esas circunstancias para su gloria. Con razón Pablo en Romanos 8 decía, 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, descansemos en esta gloriosa verdad. Descansemos que todo lo que nos acontece ha sido orquestado, no para nuestro bien, no para nuestra comodidad, no para que nos sintamos, no, para su gloria, para su reino, para que Él sea exaltado, para que Él sea exaltado. Hermanos, no me da tiempo de terminar. Creo que no sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos un poco más de 1 hora. Tengo más material acá, pero dice acá, regresamos a Juan, nada más para terminar la idea. Dice, versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Ya vieron? Versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Ya vieron cómo? Aquí termina el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y no es que el Señor Jesús se fuera a esconder porque tiene miedo, no, sino porque Él sabía de qué manera tenía que morir, que era crucificado, no apedreado, no de otra manera. Él tenía que ser muerto crucificado. Y como aún el Padre no le revelaba el tiempo, Él huye, ¿sí?, de su vida, por su vida. Dice, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este es el punto final del ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús permanece recluido aquí en esta región que se llama Efraín. No hay un dato exacto geográfico. Si a ustedes les gusta un poco todo este tema de los lugares donde estuvo el Señor Jesús, la arqueología y todo ello, los eruditos le llaman que esto está en Ofra, que es a las faldas del desierto de Judea, y se entiende que estuvo ahí porque en el Antiguo Testamento, cuando se reparten las tierras, ahí en Efraín menciona en Deuteronomio que tiene aldeas y que estaban en el desierto. Entonces seguramente el Señor Jesús estuvo en una de estas aldeas en el desierto con sus discípulos. Y ahí estuvo el Señor Jesús con sus discípulos. Dice versículo 55 que estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Hermanos, un dato: esta es la tercera ocasión que Juan menciona la Pascua. Lo encontramos en Juan 2:13, al principio del ministerio público del Señor Jesús, cuando el Señor purifica el templo. ¿Se acuerdan? Esto sucede una vez que el Señor convierte el agua en vino. Inmediatamente habla de ahí de una Pascua. La segunda Pascua la encontramos en Juan 6:4, que es la alimentación de los 5,000. Ahí habla de una Pascua. Y esto es lo que hace pensar a los eruditos que el ministerio de nuestro Señor Jesús duró 3 años. Ahora, son solamente 2 Pascuas, es decir, solamente 2 años con unos meses. Pero hay una fiesta también en el capítulo 5 que habla de una fiesta de los judíos. Algunos coinciden que esta fiesta de los judíos también es la Pascua,
Entonces el Evangelio de Juan relata 3 Pascuas, es decir, que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo duró al menos 2 años completos, y si esta fiesta del capítulo 5 fue Pascua, pues fueron 3 años los que duró el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo dice aquí que muchos subieron a aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Estos mismos que iban a gritar, crucifíquenle. Estos mismos hombres estaban buscando purificarse. Y bueno, tendríamos que irnos a Números y a Éxodo para ver por qué se tenía que purificar, pero básicamente se purificaban, seguramente porque tuvieron contacto, por ejemplo, Marta y María con Lázaro, que era muerto, ¿no? Entonces tenían que purificarse. Aquellos, por ejemplo, las mujeres que sufrían de flujo de sangre tenían que purificarse. Entonces era un rito que exigía el Antiguo Testamento. Terminamos, hermanos. Versículo 56, dice que buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Se convierte el Señor Jesús en los más buscados. Todos en Jerusalén decían: si alguien ha visto al Señor Jesús, que lo reporte. ¿Por qué? Lo vamos a prender, lo vamos a arrestar. Hermanos, la oposición del Evangelio no significa la derrota del plan de Dios. La declaración del Sanedrín de darle muerte a nuestro Señor Jesús no frustra el plan divino, lo cumple. Cuando el mundo rechaza a Cristo, no es señal de que el reino esté fallando. Cuando Veracruz rechaza a Cristo, no es de que no debamos hacer lo que tenemos que hacer. Es el escenario donde Dios manifiesta su propósito eterno. La iglesia no debe interpretar la resistencia cultural como un fracaso divino. Hemos visto una y otra vez que todo ha sido orquestado de acuerdo a su voluntad. El mayor pecado humano puede estar sirviendo al mayor propósito divino. Caifás habla por cálculo político, pero Dios habla por un decreto redentor. La cruz es el peor crimen humano, pero es el mayor acto de salvación. Y esto nos da una seguridad, hermanos. Nada escapa de la soberanía de Dios, y ni siquiera la maldad organizada escapa de la soberanía de Dios. El peligro de amar más la estabilidad que la verdad. El Sanedrín temía perder su lugar, su nación, su sistema, pero estaban perdiendo al Mesías. La iglesia hoy puede ser tentada a proteger su reputación, su influencia, su seguridad institucional, más que exaltar al Cristo sin compromiso. Cuando la preservación institucional se vuelve prioridad sobre la gloria de Cristo, estamos repitiendo Juan 11. A la verdad, hermanos, estos hombres que se preguntaban si iba a venir Jesús a la Pascua, eran curiosos, porque eran aquellos mismos que habían visto y que habían escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro, pero no tenían un compromiso con Jesús, no tenían una devoción con Jesús, no lo reconocían como su Señor, como su Salvador, tenían curiosidad para verlo. Que Dios nos ayude y que Dios nos salve de ser solamente curiosos y que nos haga realmente instrumentos de su obra y para su gloria. Dios les bendiga, hermanos.